Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar en el Polígrafo una vez más. Hoy vamos a hablar del sistema judicial, vamos a entender qué está pasando con las renuncias del procurador, también el funcionamiento de la Corte, la manera en que se ve la justicia del país empañada por algunas renuncias que en realidad no se explican como deben de ser, deja un vacío y que llenan las especulaciones. He querido invitar hoy al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos. Él estuvo en este órgano judicial por 16 años. Fue nombrado por el gobierno del presidente Endara y después por 4 años y después por el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares por un periodo de 5 años, de 10 años. Entonces quería saludar al doctor Arturo Hoyos, que está con nosotros y fue muy amable de darnos la entrevista. Gracias, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Adela. Bienvenido. Encantado. Muchas gracias. A ver, quisiera empezar por el tema que más ha preocupado a la ciudadanía recientemente y es la renuncia del procurador Ulloa. Independientemente de las causas que él haya señalado en una carta que entregó a la opinión pública, a mí me gustaría que usted dimensione qué representa la renuncia de un procurador porque fue súbita, de manera prácticamente sorpresiva, a la justicia panameña y que haya dejado una carta, a mi parecer, pues no muy explicativa sobre las razones que lo motivaron a salir prácticamente, yo diría que pareciera que salió huyendo de la Procuraduría. Esa es la sensación que deja. Adela, yo quisiera poner esa renuncia en el contexto de lo que estamos viviendo. Sí. Hemos pasado de una manera súbita de una etapa de una ilusión de un progreso constante y asegurado a una situación de malestar social y de vulnerabilidad individual. Eso tiene 3 causas, ese cambio abrupto, a mi juicio. Primero, la pandemia, obviamente. Segundo, una crisis económica y social. Y tercero, una crisis político-institucional, que es dentro de la cual yo enmarcaría la renuncia del procurador y otras cosas de las cuales vamos a conversar. Sí, pero esta renuncia del procurador viene, no olvidemos, que viene también de otras atrás que nunca terminaron su mandato. El único procurador que ha cumplido los 10 años, y usted lo conoce bien, es el señor José Antonio Sosa. Después de él ha habido una fila de procuradores que entran a la papa caliente. No se entiende por qué nadie puede manejar esa entidad. Sí, es cierto que ha habido históricamente, no solamente en estos 30 años, históricamente ha habido una gran inestabilidad en esa posición. Sobre la renuncia específica del procurador Ulloa, yo te haría algunos comentarios, Adela. Sí. Primero, yo entiendo y le tengo simpatía al aspecto de la familia del procurador que él mencionó. Eso es cierto. Yo lo he vivido, hubo muchos jueces en el tiempo en que yo era presidente de la Corte que experimentaban amenazas y experimentaban una serie de presiones y pues tuve que tomar medidas para tratar de protegerlos y asegurar su independencia. Así que esa parte de lo que dice el procurador Ulloa, yo la entiendo y simpatizo con ella. Sin embargo, yo creo que el procurador Ulloa, o ex procurador Ulloa, debe dar una explicación, porque como tú dices, se han creado demasiadas dudas, demasiadas suspicacias y muchas especulaciones en torno al tema. Así que aquí creo yo que podemos pedirle al procurador que
elabore las causas por las cuales él tomó esa decisión que fue tan intempestiva. Y una de dos, o no los dice, o nuevamente señala que no tiene más nada que agregar, y entonces, Adela, seguimos adelante y buscamos a alguien en un plazo relativamente corto que ocupe el cargo y que llene las expectativas que tiene la ciudadanía en este momento con respecto a la Procuraduría General. Yo quiero detenerme en un punto ahí. Usted entró cuando fue magistrado y sabía a lo que iba. A las personas que las citan para un cargo como una posición del procurador, que es uno de los más poderosos del gobierno en la gestión gubernamental, uno sabe a lo que va. Uno, me imagino que también creo que se discute con la familia antes de entrar a ese cargo, y la familia, pues más bien surte como un apoyo al trabajo de la persona que en ese momento está haciendo una labor mucho más delicadísima que el resto de su vida. Igualmente no era una persona ajena a la Procuraduría, tenía mucho tiempo como trabajando en esa institución y conocía el cargo. Entonces yo, sin demeritar la importancia que tiene la familia, considero que tuvo que haber sido alguna presión que él no pudo manejar, porque salir así cuando ya tenía un año dentro de ese cargo, ¿qué pudo haber ocurrido dentro de ese periodo como para poder salir con una carta de ese estilo, poniendo a la familia como la causa de, ¿me entiende? Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Adela. Eso va con el cargo. Ese es un riesgo inherente al cargo y uno tiene que asumirlo. El punto que yo quería enfatizar era solamente que por haberlo vivido de cerca con muchos funcionarios judiciales, por lo menos lo entiendo, pero creo que no es suficiente y hay que pedirle al procurador que dé una explicación más amplia sobre cuáles fueron los factores que motivaron su renuncia. Otra cosa que te digo, Adela, es que es cierto que él estuvo en la Procuraduría y como fiscal. Sí. Estuvo en el Ministerio Público. Hay gente que están como magistrados o como jueces, pero una cosa es ser fiscal o juez o magistrado de un tribunal superior y otra cosa es ser procurador general y presidente de la Corte. Son dos historias distintas y la cantidad de presión y los problemas con los que se enfrentan son infinitamente superiores. Dicho esto, yo sí creo que todos estamos a la espera de una explicación que sea más atendible. Don Arturo, déjeme hacer la primera pausa comercial. Vamos a regresar enseguida con más temas. Me ha intrigado lo que nos ha dicho en el principio don Arturo acerca de las presiones que se pueden recibir en el cargo. Vamos a hablar de eso más adelante y de algunas otras cosas. ¿Cuál es la expectativa? ¿Quién debe de ser el próximo procurador? Obviamente que no con nombre, porque no estamos aquí con una bola de cristal, pero sí el perfil que debe de tener. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá.
Vamos a conversar un poquito más con don Arturo Hoyos. Él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia por 3 periodos consecutivos. Vamos a entender de qué se tratan esas presiones. Don Arturo, ¿cuáles son las presiones que se reciben en la Corte? Mira, Adela, tengo que ser muy sincero. Sí. El problema más grave que enfrenta un presidente de la Corte en cuanto a, ya no digo presiones, sino amenazas, vienen del crimen organizado. Explíqueme un poquito más de eso. Bueno, recuerda que todos los magistrados tienen que ver habeas corpus y tienen que ver amparos. Cuando hay secuestros de fondos relacionados con el crimen organizado, pues se reciben llamadas anónimas, amenazas. Eso va con el puesto, pero el que no lo ha vivido antes ciertamente lo impacta. Yo no conozco un solo caso, no conozco, en los tiempos en que yo estuve ahí, que ninguna de esas amenazas hayan surtido efecto alguno. Claro, pero ¿qué es lo que decían esas voces anónimas, por ejemplo? Bueno, sabemos dónde vive, dígale al magistrado que sabemos a qué escuela van sus hijos, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué hacía usted para manejar eso, como persona y también con sus colegas? Bueno, yo era muy reservado con respecto a esas cosas porque no me gusta asustar a la gente, ni a mi familia ni a los colegas magistrados. Así que yo esas cosas las mantuve en general, en algunas ocasiones las comenté, en una en que ciertamente, y es primera vez que lo digo en público, en una vez sí pasaron de las amenazas, porque hubo 4 individuos que mis guardaespaldas detuvieron en la puerta de mi casa, estaban indocumentados, estaban armados, eran colombianos, tenían planos de mi casa y estaban mirando con largavistas. Eso nunca lo comenté con mi familia, mi madre hubiera muerto antes de tiempo, creo yo, pero sí lo manejé con Pepe Lucho Sosa, que era el director de la policía, y también se lo informé en su momento al presidente Pérez Valladares. Yo no creo que me iban a hacer daño, porque eran 4, y las personas que estaban conmigo, mis escoltas, eran 11, y mucho mejor armados. Así que, pero era una intimidación creo yo que no tengo pruebas, pero provenía más que todo de un narcotraficante muy importante que teníamos detenido. ¿Y cuál era o sea, qué es lo que él pedía? Prácticamente, ¿cuál era la requisición de él que supuestamente usted tenía que hacer? Bueno, no hay pedidos específicos, sino que presentan recursos, ¿no? Por eso, del recurso, ¿cuál era el que estaba en el caso? Exactamente eso es lo que quiero decir. Que si hay fondos secuestrados, que si las personas piden medidas cautelares distintas, en fin, ¿no? Ahora, ¿qué hace la Corte con ese tipo de amenazas en general? Porque no es solamente para los magistrados. También hay jueces que han recibido amenazas de esa índole o de cualquier otra. ¿Cómo blinda la Corte a sus funcionarios? Bueno, hay seguridad interna e incluso en algunas ocasiones otros servicios de seguridad del Estado han prestado asistencia. Para estas cosas hay que tener carácter, Adela, y hay que tener carácter para, fundamentalmente, no es no sentir miedo, porque eso es humano. Lo importante es no dejarse intimidar. Eso es lo esencial. Eso es muy difícil, tomando en cuenta el cargo. Y además de esa, ¿hubo alguna otra que recibió que le llamó la atención o le causara una situación similar? No, esa fue la única que pasó de amenaza a una cuestión ya un paso más allá. Pero, sí, pero llamadas, eso eran constantes y algunos jueces también. Imagínese si eso fue en su época, que no es que quiero irme tan atrás, pero en este momento en que el crimen organizado ha penetrado mucho más en el país, ¿cuál debería de ser ese escenario? No me lo quiero ni imaginar. Sí, yo no he conversado con los magistrados sobre ese tema, pero esta gente no cambia.
Es decir, son hábitos viejos que practican a donde estén, y ya ves que incluso hay agresiones en otros países. Aquí, gracias a Dios, no ha habido, ¿no? ¿Y cuáles son las otras presiones de cargo, bueno, digamos, de carácter políticas que se pueden recibir dentro de esa investidura? Tal vez si no le ha pasado a usted, estoy segura que a alguno de sus colegas sí. Mira, en mi época, pues realmente eso no se dio ni de una manera sistemática ni de una manera importante. Yo tuve la fortuna de ser presidente de la Corte, primero un tiempo con Guillermo Endara, posteriormente 5 años con Ernesto Pérez Valladares y posteriormente unos meses con Mireya Moscoso, ¿no? Porque estuve 6 años allí. Y francamente que yo no recibí de ellos, de ninguno de los tres, ninguna presión. Eran otros tiempos, ¿no? No sé posteriormente el giro que hayan tomado las cosas, pero en el sistema presidencialista, y el que tenemos nosotros es hiperpresidencialista, se requiere gente en ese puesto, en el de la presidencia, que tenga un sentido de los límites, que sepa que no puede ir más allá, que tenga autocontrol, porque el sistema está demasiado sesgado hacia el presidencialismo. Sí, pero eso es muy difícil. Ahorita con el poder que emborracha, es muy difícil encontrar un hombre que tenga ese control. Muy duro, porque siempre hay favores. Este es un país pequeño, todo mundo se conoce y todo se paga con favores. Vamos a hablar de eso al regreso, don Arturo, y usted quédese con nosotros. Al regreso hablaremos de ese y otros temas. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Vamos a seguir conversando con el ex magistrado Arturo Hoyos. Hoy está hablando de algunas cosas, una desclasificación un poquito, a mí me encantó, don Arturo, me sorprendió ahí. Don Arturo, quería entender una cosa. ¿Cuál debe ser el perfil del próximo procurador? Porque este que escogieron, si bien pasó por todos los exámenes paramétricos y psicológicos, etcétera, y había sido el mejor candidato, ¿qué fue lo que falló? Mira, Adela, yo creo que ese cargo requiere algunas características personales que no necesariamente afloran en ese tipo de exámenes a los que tú te refieres, ¿no? Yo creo que independientemente de los requisitos legales, la no militancia en política y tal, mantenerse independiente, es fundamental, primero, el carácter de la persona, de no dejarse intimidar, y segundo, su compromiso con la sociedad y con la institución. Eso me parece fundamental. En esta coyuntura que estamos viviendo, yo creo que es deseable que la persona sea nombrada en un periodo relativamente corto y que no haya tenido una militancia política demasiado activa. Que no haya sido miembro del partido político, yo no creo que eso es esencial tampoco. Porque, por ejemplo, Carlos Lucas López fue miembro del partido político
y yo creo que fue un presidente de la Corte Suprema estuvo en un momento muy difícil después de la invasión, pero lo hizo razonablemente bien. O sea que la afiliación política para usted no es un inconveniente. No es un descalificante. No es un descalificante. Bien. Ahora, bueno, obviamente se necesita... ¿No? ¿Se atreve a dar nombres? Adela, a mí me gustaría ver una mujer allí. Ay, sí. Sí. Las mujeres no nos ha ido muy bien ahí, ¿ah? Debo decirle. No han salido muy bien de ahí realmente. Yo prefiero ver una persona de carácter, no importa si es hombre o mujer, pero que sea idónea para el cargo. A mí me parece que esa es la forma en que debemos de perfilarlo, ¿no? Claro, que sea competente también, ¿no? Claro. Ahora, ¿hay una decadencia en las instituciones judiciales, a su juicio? Yo creo que hay una decadencia de las instituciones políticas en general, Adela. Políticas, correcto. En general. Y eso se debe fundamentalmente a dos factores. Primero, lamentablemente las instituciones políticas han servido más los intereses de las élites políticas que del pueblo en general. Sí, y en segundo lugar, que las instituciones y las normas constitucionales que las apoyan se han vuelto excesivamente rígidas como para absorber los cambios de la sociedad panameña. De tal manera que sí hay una decadencia de las instituciones políticas y eso hay que detenerlo con un cambio de rumbo. ¿Pero qué puede desencadenar esa decadencia? Bueno, los dos factores que te mencioné. Eso es un proceso que se ha venido dando durante los últimos años y hay que hacerle frente a través de cambios y de renovación de personas también, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia con los recientes nombramientos? ¿Cómo se podría decir esto? La imagen o la percepción, y por eso subrayo la palabra, de la ciudadanía en general es que aquí no hay certeza del castigo. Y esto parece no haber cambiado, aunque se hayan puesto en cargos nuevos procuradores que iban a oxigenar el sistema. Bueno, a veces, Adela, las expectativas no encajan completamente con las posibilidades. El sistema penal se cambió, ahora hay un sistema penal acusatorio, los juicios sí son más rápidos. Yo creo que los nombramientos que ha hecho este gobierno, por ejemplo, son nombramientos razonables, son buenos magistrados los que se han designado. Pero el tema de la certeza del castigo, Adela, tiene que ser previo el cumplimiento de un debido proceso. Porque el derecho no es como las matemáticas, en que el orden de los factores no altera el producto. Aquí el proceso debido legitima el resultado, que además obviamente tiene que estar apegado a derecho. Pero esa es una de las cosas que a veces no se comprende, que si no se sigue un debido proceso, entonces al final los juicios se caen. Y lo hemos visto. Y lo hemos visto no solamente aquí en Panamá, sino en otros países. Yo no sé si ese orden del debido proceso se debe bien a un asunto que se hizo por accidente o por desconocimiento u omisión, o porque lo quisieron hacer así para que no tenga ningún resultado. Lo que pasa es que eso, ante la opinión pública, se siente como que hay justicia para cierta capa del país, pero para la otra no. Eso está muy delicado, porque se tiene la percepción de que el dinero está comprando la justicia. Yo no lo puedo aseverar como tal, pero esa es una proyección más bien, esa es una percepción que tiene el pueblo. ¿Cómo se sanea esto? ¿Cómo se quita esto? Bueno, con una justicia eficiente, rápida y posiblemente con algunas reformas se han tratado
de algunas. En nuestra época se fundaron, bajo mi presidencia, juzgados de familia, juzgados de menores, de protección al consumidor. El talón de Aquiles de la justicia realmente es la justicia penal. Y es el que la gente, el que más ve y obviamente el que más critica. Pero te pongo un ejemplo y hablemos de cosas concretas, Adela. Odebrecht. Eso no va a llegar nunca a audiencia. Bueno, llegará en algún momento. Pero si tú te pones a ver lo que ha sucedido en Brasil, resulta que el 3 de febrero el gobierno nacional desbandó a la fuerza tarea de Lava-Jato, de lavaautos, y pasó a todos los fiscales a diferentes grupos de la justicia federal y estatal. 174 condenas consiguieron esos fiscales en un país que tiene una población de 210 millones de habitantes. Aquí se está hablando en ese proceso de imputaciones entre 80 y 120 personas. Mi impresión, luego pasará al órgano judicial, mi impresión es que los fiscales no han estado cruzados de brazos, Adela. Le voy a decir una cosa, don Arturo. Si estuvieron o no cruzados de brazos, lo que ha ocurrido realmente es que se pusieron a trabajar en una franja de algunos gobiernos y a los otros los han dejado por fuera y no lo han hecho con la misma celeridad. Y de otra forma, ¿cuándo, dígame usted es un experto en justicia, cuándo va a llegar ese caso a una audiencia de preliminar, aunque sea? Está bajo el sistema inquisitivo, son 88 personas las que tienen que notificar. Con que una se incapacite o no la logren conseguir, no hay audiencia. Ahí hay casos que tienen 6 años esperando juicio. ¿Usted cree que eso va a causar una buena impresión en el país, a nivel internacional? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero lo que te quiero decir, Adela, es que países de más recursos que nosotros y con más experiencia en estos temas, de megaprocesos, tampoco lo han hecho sustancialmente mejor que nosotros. Yo creo que hay que tener esperanza en que cuando esto pase al órgano judicial se respete el debido proceso y se exijan las responsabilidades que haya que exigir. Si hubiese existido el sistema penal inquisitivo, Adela, esto hubiera sido un problema de décadas, quizás. Pero aquí no creo que vaya a suceder así. Bueno, vamos a ver si es verdad, don Arturo, porque realmente eso, hay unas experiencias previas que son, pues realmente, justicia tardía, ¿qué? ¿Es justicia o no, don Arturo? No, es cierto, pero la que es demasiado rápida tampoco es justicia. Hay tribunales populares por aquí en ciertos lugares que en 24, o las que hacían los corregidores en la época de Noriega, muy rápida, 24 horas y estabas en Coiba. Todos los extremos, digamos que son malos, don Arturo. Gracias por ayudarnos a entender el problema, don Arturo, y gracias por estar con nosotros. Muy amable, de verdad. Gracias por este programa y esta ilustración. Gracias a usted también por estar aquí en El Polígrafo. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Canal exclusivo de Cable Onda.